Buenas noches, mi nombre es Sandra Patricia Palomino, estudiante del programa SILVA. En esta ocasión vamos a dar respuesta al taller propuesto por la docente, en donde se desarrollarán las preguntas propuestas para la unidad 3, en la cual se revisará todo lo relacionado con el tema de valoración documental. A continuación, entonces empezaremos con la pregunta: enuncie y describa todo el marco normativo emitido por el AGN en materia de fondos acumulados, explicando qué aspectos se desarrolla en cada norma. Entonces, vamos a iniciar con el Acuerdo 5 de 2013, por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, y se dictan otras disposiciones. En este caso, el acuerdo hace referencia en su artículo 8 al tratamiento que se le debe dar a los fondos acumulados, aplicándole cada una de las etapas que propone el acuerdo, es decir, clasificación documental, descripción, clasificación, organización y descripción tanto de los fondos acumulados como de los documentos que se encuentran en las entidades. Lo cual también debe obedecer a la estructura orgánico-funcional, teniendo en cuenta cada una de las etapas y de los procesos históricos por los que ha pasado la entidad o la organización. El otro es el Acuerdo 002 de 2014, por medio del cual se establecen los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de expedientes de archivo, y se dictan otras disposiciones. En este caso, para el Acuerdo 002 se identifica en el artículo 13 del respeto del principio de orden original, el cual debe ser aplicado en la organización de las unidades documentales que se encuentran en los fondos acumulados. También nos dice que cuando exista evidencia sustentada de que los expedientes no reflejen orden original, debidos casos fortuitos o accidentales que obliguen a dicha intervención. De igual manera que cuando se trate de entidades liquidadas o entidades que han sido recogidas por otras organizaciones, se debe hacer entrega de sus fondos acumulados utilizando los procesos de descripción, como es el inventario documental, y se le debe aplicar procesos de organización, descripción, valoración a los fondos que se reciban de las entidades liquidadas, fondos acumulados. Por otra parte, tenemos el decreto 1080 de 2015 del nivel nacional. Como sabemos, el decreto 1080 recoge toda la normatividad que se ha generado en materia en materia archivística y de patrimonio cultural. Entonces, este decreto, en su artículo de definiciones, nos dice el inventario en estado natural, que es el inventario que se le debe levantar inicialmente a toda la documentación que encontramos en el fondo acumulado. También tenemos que en uno de sus artículos dice la elaboración del plan del trabajo archivístico integral, que corresponde a una de las etapas aplicadas para la organización de los fondos acumulados. También en el mismo artículo nos dice que se llevarán a cabo teniendo en cuenta los siguientes procedimientos: un inventario documental, una valoración documental, una eliminación de documentos, la entrega y transferencia y recepción de los documentos que se encuentran en los fondos acumulados. Tenemos el Acuerdo 42 de 2002 del Archivo General de la Nación, por el cual se establecen los criterios para organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. Se regula el inventario único documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos. En su artículo 7 habla del inventario documental y
y nos dice que cuando se realiza el inventario de fondos acumulados, las series o asuntos deben registrarse en lo posible en orden alfabético. Esta es la claridad que nos hace en cuanto a fondos documentales, en cuanto a fondos acumulados. La normatividad que encontramos expedida por el Archivo General de la Nación. La siguiente pregunta es, ¿qué es un fondo acumulado? Entonces entendemos que los fondos acumulados hacen parte de toda aquella documentación que ha generado una entidad o una organización en un lapso de tiempo y la cual no ha sido sometida a los debidos procesos archivísticos. Entonces, en conclusión, el fondo acumulado es toda la organización, toda la documentación, toda la información que produce una entidad en sus diferentes etapas, históricas, obedecen a una producción documental de acuerdo a la etapa por la que esté pasando, pero que está organizada de una manera que no hace parte o no está de acuerdo con la normatividad archivística que manejamos en la actualidad. Es decir, no tiene un tipo de valoración, no tiene un tipo de clasificación, puede que tenga una ordenación, pero no está clasificada y debidamente catalogada bajo unas series o unas subseries documentales. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se debe identificar un fondo acumulado? Entonces, cuando la entidad no está en proceso de liquidación, supresión ni fusión, debe tenerse en cuenta la última reestructuración por la que ha pasado la entidad. Entonces, el fondo documental, ¿cómo se identifica? Nosotros tenemos que hacer una investigación de cuáles han sido las diferentes etapas históricas por las que ha pasado la organización, identificando las diferentes estructuras orgánico-funcionales por las que ha pasado, y tenemos que definir cuándo sucedió o bajo qué normatividad se dio la última estructura organizacional. Entonces, por ejemplo, resulta que existe una entidad que nació, no sé, en 1800. Entonces resulta que sufrió una reforma a su estructura en 1900, ¿sí? En el 2000 volvió a sufrir otra estructura, pero entonces en el 2016 fue su última reestructuración. Todo lo que se produce antes del 2016 corresponde a fondo acumulado. Como la última reestructuración ocurrió en 2016, lo que se haya producido del 2016 a la fecha, entonces corresponde a corresponde a una organización adecuada de acuerdo con las tablas de retención documental. Lo que se haya generado del 2016 hacia atrás, como ya lo había comentado antes, pues corresponde a fondo acumulado y habrá que realizarle todo el proceso de valoración y finalizando con la elaboración de las tablas de valoración documental, las cuales pues servirán como instrumento para finalmente aplicarle una disposición a esa documentación. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se debe diagnosticar un fondo acumulado? ¿Qué metodología se debe llevar a cabo? Entonces, con relación a la formulación
del diagnóstico del fondo acumulado, podemos utilizar diferentes metodologías, pero lo que sí se debe realizar es un diagnóstico integral, ¿sí? Es decir, que nosotros debemos identificar muy bien la totalidad de la documentación. Para eso tenemos que tener en cuenta cuántas sedes tiene la organización, en cuántos depósitos se encuentra la documentación que vamos a intervenir. Debemos tener en cuenta cada uno de los factores para que no se nos vaya a quedar por fuera ninguna información por intervenir. Entonces, por esto es que el diagnóstico debe ser integral. Entonces, nos dice que el nivel de organización involucra aspectos diversos como son el conocimiento de la historia de la documentación, de su custodia, de las entidades productoras, así como su contenido informativo, fechas y volumen. Por esta razón es indispensable conocer de manera metódica el devenir histórico o la realidad de nuestros depósitos de archivo. Para esto, entonces, el Archivo de Bogotá, en su cartilla de organización de fondos acumulados, nos proporciona una metodología para la investigación o para realizar la investigación y la planeación de las tareas a seguir para realizar la organización de los fondos acumulados, en donde nos sugiere manejar 3 formatos, entre los cuales encontramos en primera medida el formato en donde se identifican otras áreas de depósito fuera del archivo. Esto con el fin de que no se nos vaya a quedar nada por fuera. Entonces, este es el formato que nos propone la cartilla. Aquí tenemos identificado entonces el nombre y cargo, lugar y fecha, ¿cierto? El nombre del sitio en donde podemos encontrar o tener acumulada información, la ubicación y el responsable de ese depósito, así con cada uno de los depósitos. Entonces, por ejemplo, resulta que voy a hablar de mi experiencia, la experiencia que tuve en la organización de fondos acumulados en la Secretaría Distrital de Hacienda. Entonces, resulta que la Secretaría Distrital, cuando nosotros organizamos los fondos acumulados, tenía información en los sótanos, tenía información en los baños de la entidad, en ese momento tenía 2 sedes diferentes a la sede principal, en donde también existía información referente al fondo acumulado. Entonces, acá en este formato de otras áreas del depósito es donde nosotros vamos a identificar ese tipo de situaciones que vamos a encontrar. Entonces, nombre del sitio, entonces si corresponde a una sede, entonces por ejemplo existía la sede de la calle 54. Ubicación, entonces la dirección de esa sede y quién es el responsable de ese depósito. Si teníamos información en los sótanos, entonces como un segundo registro, sótano del CAD, ubicación, la dirección y quién es responsable, quién es el momento de la información que está en el sótano. Si teníamos por ejemplo información en el baño, en los baños de los pisos, entonces como un tercer registro, baño del piso 10º, ubicación, la dirección y el responsable de ese archivo. Listo, y así sucesivamente. Encontramos como una segunda medida el anexo 2, que es la identificación de fondos y secciones por depósito. Entonces, cuando nosotros ya tenemos identificada la totalidad de la información o la totalidad de la documentación en cuanto a fondos acumulados identificamos en las organizaciones, entonces ya venimos a hacer una identificación de fondos por cada uno de los depósitos que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que ir y revisar la documentación que tenemos en cada uno de los depósitos, ¿cierto? A qué corresponden,
a qué unidad administrativa corresponden, cuáles son los contenidos y asuntos, las fechas, las unidades de conservación, el volumen y si existen algunas observaciones adicionales. Entonces, por ejemplo,